Muy buenas noches, mi nombre es Kelly Melissa Esprilla Piedrahita. Me encuentro estudiando agronomía en el tercer semestre y voy a hablar un poco sobre microbiología del suelo. Dentro del primer punto está que estudia la microbiología del suelo y por qué es importante. La microbiología estudia las bacterias que habitan en ambientes extremos para descubrir los límites ambientales de la vida y encontrar productos exclusivos de esas bacterias que pueden resultar beneficiosos para los seres humanos y nuestro planeta. Bueno, en sí lo vamos a llevar pues a mi carrera. Como sabemos, el suelo es un sistema donde se encuentran millones de estos microorganismos. Entonces lo que hace esta rama, este estudio, es que mira su hábitat, estudia esas relaciones que tienen unos con otros, su reproducción, su tamaño, su beneficio. Sabemos que hay microorganismos buenos y microorganismos no tan buenos. Entonces es todo ese estudio que es estudio del suelo en relación con la planta y con nosotros los humanos. 2. ¿Cuál es la principal diferencia entre los organismos procariotas y los eucariotas? Bueno, como sabemos, los procariotas son las células más pequeñas y su estructura es más sencilla. Cuenta con una pared celular, una membrana citoplasmática, un nucleoide, ribosomas. Las células eucariotas son mucho más grandes, de un tamaño más grande, poseen núcleo, la otra no posee núcleo. Cuentan también con lo que son los orgánulos, y está rodeada por una membrana. Su contenido genético de información se encuentra todo en el núcleo y esta la tiene esparcido por todo su parte pues líquida, su membrana. 3. ¿Cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Bueno, según investigaciones antes, confirmaron que habían dos reinos, pues, o sea, tres reinos, perdón, que eran las bacterias, las arqueas y la eucaria. Pero luego combinaron estos dos, lo que es la bacteria y la arquea, y lo dejaron solamente en un reino, que era pues los procariotas. Y ya aquí entre los eucariotas encontramos lo que es el reino de nosotros, los animales, los hongos y las plantas. 4. Explique 7 propiedades de las células microbianas. Bueno, aquí encontramos lo que es el metabolismo, el crecimiento, la multiplicación, crecimiento, lo que es la evolución de cada célula, cada especie, la diferenciación. Algunas de células poseen ya este tipo pues de propiedades, lo que es la diferenciación y lo que es la comunicación y el intercambio genético y la motilidad. Entonces, como sabemos, el metabolismo son las células que captan los nutrientes y transforman esa energía, conservan esa energía y la transfieren. Llevan lo que es la transcripción y la traducción. Dentro del crecimiento se da en la división celular, hablamos de esta parte. La evolución, los nutrientes ambientales son transformados en nuevo material genético o celular. Y ya sabemos pues de esto que ya son procesos más avanzados. Continuamos con las 5. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? A medida que los recursos y las condiciones de un hábitat microbiano cambian, las poblaciones de las células crecen y disminuye de manera que cambian la composición de la comunidad y redefinen los ecosistemas de sus hábitats microbianos. Los organismos superiores no pueden sobrevivir porque este hábitat es demasiado caliente o demasiado frío. Entonces sabemos que uno de los factores es las temperaturas. Sabemos que hay microorganismos que no soportan el frío y otros que resisten a temperaturas muy altas, por ejemplo las arqueas. Entonces uno de los factores limitantes son la temperatura, el ambiente, todo lo que es lo del hábitat, las condiciones. Sexta, ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat o el ambiente en que viven?
Los microorganismos pueden clasificarse de acuerdo a su hábitat en acuático, terrestre y organismos superiores. Sin embargo, en cuanto a las características del hábitat, los microorganismos pueden clasificarse como aerobios, los cuales consumen oxígeno o requieren oxígeno para su subsistencia. Hay también anaerobios, los cuales no requieren oxígeno para su sustento. También existen los microorganismos llamados extremófilos, que pueden subsistir en ambientes y condiciones que definen los parámetros limítrofes de la vida, es decir, altas temperaturas. Los microorganismos entonces podrán clasificarse como hidrobios, los que viven en agua, y los amnobios, que viven en la porción aérea que contiene el suelo. Entonces, esto quiere decir que hay una gran rama de clasificación de los microorganismos dependiendo del espacio. Continuamos. 7. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Actualmente se desconoce el origen de la morfología de las células, tal vez producto de la selección natural o evolutiva. Lo que para el caso de las bacterias podemos hablar de varias clasificaciones de acuerdo a su morfología, como lo son esféricas u ovoides, a las que se le conoce como coco, otras como cilíndricas, otras como bacilos, y en forma de espiral o espiros. Por otra parte, en cuanto a su agrupación se refiere, desde la división celular pueden formarse otros tipos de clasificación en el sentido como es el caso de los cocos, que forman cadenas largas como los estreptococos. Otros forman agrupaciones en forma de cubos o en 3 dimensiones como la zarcina, y otros se agrupan en racimos como el caso de los estafilococo. Esto lo sacamos del libro de Madica en 2015. Octava, ¿dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Podemos encontrar en nuestro planeta Tierra microorganismos que habitan en todos los lugares y albergan vida, como el suelo, el subsuelo, el agua, los océanos, inclusive dentro de los animales, las plantas, así como en lugares artificiales construidos por seres humanos. Todos ellos pueden ser determinados como hábitat para los microorganismos, inclusive dentro del propio ser humano, dentro de un animal puede ser un hábitat propicio para el desarrollo de un microorganismo. Es entonces a las profundidades marinas en donde se encuentra la mayor concentración de microorganismos, con un 66% de magnitud, seguido por suelo con un 26% y el suelo con un 4.8%, los océanos con un 2.2% y un 1% del resto de hábitats, incluidos los hábitats extremos. Los hábitats extremos son volcanes, sitios donde hay altas temperaturas. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Como hablé desde un principio, sabemos que el suelo tiene una interacción con muchos de ellos. Entonces, cuando tenemos gran presencia de microorganismos, ellos nos ayudan a que las plantas se desarrollen mejor, a que su sistema radicular se engrose, se alargue. Cuando un suelo casi no cuenta con microorganismos, se puede decir que es un suelo infértil, sin vida, ya que la vida de lo dan los microorganismos que están presentes en el suelo. 10. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Este proceso es importante ya que ayuda a la degradación de compuestos tóxicos presentes en el suelo. Por ejemplo, cuando a un suelo se le aplica mucho herbicida, va acabando con la fertilidad del suelo. Por eso hoy en día utilizan la bioremediación con bacterias como Agrobacterium, que tiene una acción microbiana que utiliza el glifosato como fuente de fosforenergía. Bueno, acá me quiero atender porque es un tema pues que hoy en día pues gracias a la ciencia, a muchos estudios, pues varios agricultores, productores los están colocando en práctica, ¿cierto? Entonces, como decimos, ya el glifosato se han mostrado estudios donde ya muestra que es cancerígeno para nosotros los humanos, pero aún así lo seguimos vendiendo, lo seguimos usando, ¿cierto? Entonces, la bioremediación es lo que nos ayuda a tener ese nivel, ese control, ese equilibrio para así producir, pero sin dañar el medio ambiente, sin dañar la tierra. 10. Bueno, aquí coloqué una problemática hablando un poco del tema de agroquímicos en el suelo y la salud humana. La aplicación de insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes de síntesis química, semillas y semillas transgénicas.
Bueno, las semillas transgénicas es un boom, pues porque sabemos que por la gran demanda de la revolución verde no se produce gran cantidad, no se producía gran cantidad de alimentos o se perdía por plagas o entonces no está dando con la demanda de la población. Pero entonces todo esto tiene una consecuencia, el uso de todo esto tiene una consecuencia, ya sea por ejemplo en la materia orgánica, los microorganismos absorben esos químicos, los fijan dentro de la tierra, las arcillas y las raíces. Las plantas lo llevan, lo suben hasta el fruto, que el fruto lo asimila y luego lo consumimos nosotros. O sea que todo lo que nosotros le echamos al suelo, de una forma nosotros también lo recibimos. En el aire, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, los gases tóxicos, el viento transporta, por ejemplo cuando fumigan digamos en horas de alto flujo de viento, eso se lleva, se ve mucho contaminaciones por eso, porque se llevan al cultivo los vecinos, ¿cierto? Entonces intoxicación de cultivos. En el suelo provocan erosión, infertilidad, destrucción de los microorganismos, que hablamos de este tema, y contaminación de capas profundas, disminuye la biodiversidad del suelo y la compactación del mismo. En el agua, por ejemplo, en el agua ya hay aguas muy contaminadas, aguas subterráneas también están contaminadas, ya se ve menos flujo de caudales, desaparición de los nacimientos por la biodiversidad. 11. ¿Qué estrategia de bioremediación les llama la atención y por qué? Bueno, en este tema me gustó mucho lo que es el metal pesado, que es el cobre. En algunos cultivos es una limitante porque suele ser tóxico, por ejemplo en cacao. Entonces, por ejemplo, lo que dice el cobre, contaminación producida por el antibadio industrial, mineral o acúmulo de residuos de fungicida a cobre. Por ejemplo, el cicloruro de cobre es un fungicida también a base de cobre y mucha gente abusa de esto, entonces por eso se ve tantos metales pesados tóxicos en el suelo. Sabemos que hay unos hongos que nos colaboran con eso. Dice que sus propiedades modifican la pared celular impermeable y la excreción del metabolismo que conduce a la desintoxicación de metales. O sea, lo que hace estos microorganismos es que nos ayudan a sacar más rápido del suelo este metal, que puede ser muy dañino y que pueden cancelar o apagar esas interacciones con otros elementos, con otros microorganismos, ¿cierto? Porque sabemos que cuando hay unas reacciones iónicas en el suelo que ayudan a que la planta tome su comida, su alimento, entonces digamos que el cobre es un limitante de esto. La pregunta 12. Seleccione un microorganismo en la tabla 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. Bueno, yo trabajo en un almacén agrícola, entonces vendo muchos hongos benéficos para los cultivos de aguacate en mi zona de acá. Entonces son aguacates tipo exportación. Sabemos que estos aguacates no pueden tener unas trazas, digámoslo así, su periodo de carencia de un producto, la trazabilidad de un agroquímico, no pueden llevar así porque se los devuelven o no los compran. Bueno, este hongo es un hongo entomopatógeno, ayuda a disminuir la cantidad de insectos y hongos dañinos en el cultivo de aguacate. También se usa para aplicaciones en el fruto para controlar monalonio u otras plagas, ya que este cultivo se debe respetar los periodos y las trazas de agroquímicos, es lo que yo les comentaba. Todas esas investigaciones, porque antes no se tenía de esta forma, antes la gente, y todavía hay algunos que siguen que todo es químico, pero no ven la importancia de estudiar y analizar qué otros medios, qué otros sistemas se pueden usar. Entonces, en la parte de los hongos benéficos, sabemos que son hongos que se comen otros hongos, o que
en sí con los insectos, si se acercan a ese hongo, se lo va también deteriorando, se lo va comiendo. Entonces los huevos, también los huevos que dejan este monalo insecto. Entonces por eso es importante conocer de este tema. Estamos aprendiendo de este tema, pero es un tema que es muy sensible, que todavía estamos implementando pues acá en nuestra zona, de lo del aguacate en exportación. Estas son mis referencias. Muchas gracias por la atención.